Buenas, soy Adrián, soy de Gran Canaria. Me he preparado el MIR desde mi casa con ProMIR, allí en Gran Canaria, y estudié en la Universidad de Las Palmas. Pues yo la verdad que empecé con muchísimas dudas. Yo mi preparación con ProMIR empecé con muchísimas dudas. Tenía miedo de si iba a ser suficiente o no para el examen, y como no conocía a nadie que lo hubiera hecho antes, pues iba con muchas dudas, pero al final la verdad que me dieron muchísima tranquilidad, me han ayudado un montón y considero que la preparación ha sido maravillosa y ha salido todo lo bien que podía salir, la verdad. Pues la verdad que a mí lo que más me ha gustado, y fue por lo que elegí ProMIR al principio, fue la adaptabilidad del calendario. Yo soy una persona que quería tomarme el MIR lo más relajado posible, que no fuera el MIR exclusivamente mi vida, sino que fuera un complemento, yo pudiera tener tiempo para ir a la playa, para ver a mi familia, para jugar al baloncesto y poder seguir teniendo mi vida, además de estudiar. Entonces, cuando vi que el calendario se adaptaba durante la presentación, que si estaba un par de días sin estudiar, me recolocaba el temario sin hacer una gran carga de trabajo, para mí eso me vino súper bien. Además de tener un montón de recursos, videoclases en medio del temario que me solucionaban las dudas que podía tener, las respuestas rápidas de soporte, masterclass, y la verdad que el temario es súper completo y no necesitas salirte de la aplicación para nada para estudiar el MIR. La verdad que tomé la decisión en quinto, no tenía muy claro en principio cuál, estaba entre dos, pero acabé decidiéndome por ProMIR porque se adaptaba mucho más a lo que yo quería en mi preparación del MIR. Quería tiempo para mí, quería accesibilidad a los materiales, el material ya lo había probado y era bastante bueno y vine a tomar la decisión a mitad de quinto más o menos. Pues sí, ProMIR me ayudó durante el grado porque gracias a los manuales de ProMIR pude sacar un par de asignaturas cardio-digestivo de mi universidad y la verdad que sin esos apuntes no lo habría sacado. Pues sí, con ProMIR he sentido que se adaptaba totalmente a mis circunstancias, que podía elegir yo mis vacaciones, que podía elegir cuándo tomarme un día libre, que podía elegir cuándo hacer el simulacro, que quieras o no es importante si trabajas o si simplemente lo quieres imprimir y no se puede imprimir en otro sitio, pero vamos, que cuando veía compañeros míos mucho más preocupados por tenían que hacer esto y era esto sí o sí, en mi caso yo podía estar tranquilo de que bueno, lo puedo hacer o lo puedo hacer mañana y nada va a cambiar. Aprovecharía sobre todo el repaso constante gracias a las preguntas, porque aunque al principio es lo que te da miedo, cuando llegas al examen dices, es que he repasado todo totalmente gracias a preguntas y he hecho tantas preguntas que en verdad me sé las cosas y me sé los conceptos y me lo han preguntado de diferentes maneras que a la hora de ver tantas preguntas al final, cuando ya llegas al día del examen, dices, en verdad, esto ya me lo sé. Y es gracias a toda la metodología de estudiar con un montón de preguntas. Pues un día normal en mi preparación yo me levantaba 8:30, desayunaba y me ponía a estudiar toda la mañana prácticamente, empezaba siempre haciendo los test, hacía una pausa media mañana, volvía a estudiar hasta el mediodía, temario, y cuando terminaba un tema iba haciéndome las preguntas, paraba para comer 2 horitas y después, dependiendo de la época, en verano pues a lo mejor terminaba a las 4 haciendo el repaso del día y revisándolo. Y ya después, cuando empezó septiembre, pues venía a terminar a las 6-7, también igual. Terminaba de estudiar, repaso del día, y los días que a lo mejor veía, pues oye, he fallado mucho de esto, pues me hacía 25 preguntas de entrenamiento de lo que hubiera fallado ese día. Sí, he notado la inteligencia artificial de ProMIR, sobre todo a medida que iban pasando las fases, cada vez me repetían más las preguntas que más fallaba, me repetían las que había dejado en blanco, y de hecho, a lo mejor un día haciendo el test había fallado esta pregunta y me la repetía los días siguientes. Y eso la verdad que te ayuda bastante. Sí, creo que con ProMIR he aprendido de una manera diferente porque antes todo se centraba en leerte el texto, saberte el texto o de memoria o entendido, y aquí por lo menos te enfocas a aprender de otra manera. Tienes ya la situación práctica, tienes la pregunta y a partir de ahí te vas leyendo el conocimiento necesario. La verdad que mi tutora fue Inés, yo he estado encantadísimo, la he utilizado sobre todo un par de veces en la que con los simulacros empezaba a tener bajada de notas en las netas y llegó un momento en el que yo me vi que había bajado casi 30 netas, recurrí a Inés y me ayudó un montón porque me explicó que al final las netas no son tan necesarias y fue un apoyo emocional saber que en ese momento en el que yo me veía súper hundido y solo y no creo que le esté pasando a más nadie, pues que el tutor me pudiera
hacer ver, mira, esta es la situación de muchos, esto no es a ti solo, tampoco es tan importante, vas a tener momentos de subida y de bajada, pues me ayudó a poder seguir para adelante y lógicamente a partir de ahí pues ya afronté los simulacros de otra manera. Pues la verdad que los simulacros de ProMIR a mí me han parecido súper parecidos al examen, sobre todo los últimos. Leías las preguntas el día del MIR y decía, es que esto se parece a este simulacro, la forma de redactarlo, la forma de preguntar se parecía completamente y mira que muchas de las preguntas eran adaptativas. Y la verdad que los simulacros a mí me parecen como muy fieles. Es cierto que al final los últimos simulacros siempre son un poquillo más difíciles que al final el MIR, pero cuando leías la pregunta en el MIR decías, tengo la sensación de haber leído esto antes y siempre te ha ayudado. Sí, yo recomendaría hacer todos los simulacros. Al final te sirve para practicar por una parte cómo hacer el examen ese día y por otra parte te sirve para practicar y repasar todo el temario, desde cosas que son más habituales a menos, pero en unas 200 preguntas ibas repasando. Entonces yo recomendaría hacer siempre los simulacros. Pues la verdad que de la preparación digital de ProMIR destacaría el que en cualquier dispositivo puedas entrar y tener acceso a todo, porque muchas veces yo por motivo de que estaba de viaje o lo que fuera, pues no podía utilizar el ordenador y entonces ya utilizaba el móvil, utilizaba un iPad y poder tener todo el material en cualquier dispositivo, la verdad que facilita bastante la vida después, porque no tienes que estar llevándote el dispositivo grande. Pues masterclass es cierto que no me he visto demasiadas, empecé a verlas sobre todo noviembre y diciembre, pero la verdad que cuando te veías una masterclass después te quedabas como más tranquilo sabiendo que ya te sabes el temario, te sabías que te quedaban los conceptos claros. Veías la masterclass y decía, vale, tenía a lo mejor dudas en este aspecto, pero ya ahora me queda claro. Y lo que son las videoclases incluidas en el tema a mí me parecían una maravilla. De hecho a veces me veía lo que era primero la videoclase y ya después me leía el temario, porque ya con la videoclase en 20-30 minutos a lo mejor tenías explicado un tema que en la universidad habían tardado 3-4 días. Entonces eran esquemáticas, claras y la verdad que te ayudaban un montón a recordar cosas. En mi preparación con ProMIR siempre me he sentido bastante acompañado. Cuando he tenido una duda me la han resuelto en poquito tiempo. No me he sentido solo, tanto por los compañeros de soporte como por la tutora Inés y además el grupo de WhatsApp de alumnos que teníamos de esta convocatoria. Nos hemos ayudado un montón, me he sentido respaldado y me he sentido que a pesar de estar yo estudiando en mi casa, éramos muchos y que en cualquier momento pues tenía los problemas solucionados. Sí, recomendaría ProMIR a cualquier persona, tanto para ayudarse a la carrera como para después prepararse el MIR directamente. Definiendo ProMIR con una palabra, yo creo que sería práctico, porque al final tienes todo en el mismo sitio, tienes un montón de información a tu alcance, puedes elegir de qué información usas, qué información no, tienes muchas preguntas, tienes muchas habilidades y tienes al final un montón de posibilidades diferentes, pero que tú coges las que tú necesitas. Entonces tu examen va preparándose de una manera práctica según lo que tú necesites.